La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafetera. Mi nombre es Olga, tengo 25 años y estoy muy contenta porque me acabo de hacer mecenas. Y lo hago porque creo que es mi responsabilidad contribuir a que programas independientes como el vuestro sigan adelante. Gracias, Resistencia, porque desde que os escucho realmente siento que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Va a ser un gobierno rotundamente progresista. Creo que, de una cierta forma, Ciudadanos, con 10 diputados, aún tiene un papel importante en el Congreso, ¿no? Para permitir no solamente la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas han ganado las elecciones. Debería facilitarla a Ciudadanos. Claro, claramente. Creo que sería el mejor mensaje que podría dar Ciudadanos después de esta derrota. Yo todavía estoy por hacer un concurso para averiguar quién fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón, por ejemplo. Digo, que no estamos hablando estamos hablando de 3 formaciones políticas y una de ellas era una clave de esos Ciudadanos. Y mire ustedes cómo lo enredaron en este tinglado. Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado, para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Buenos días,
cafetera. Pues resulta que sí que se podía, que en efecto tenían razón, que lo que parecía improbable se hizo ayer posible. El acuerdo entre los partidos de izquierda para tratar de formar un gobierno de coalición se construyó en apenas unas horas y por sorpresa. Dejaron a todos con la boca abierta, y especialmente a la derecha y a la extrema derecha, que ensoñaba estar marcando la agenda política, y sin embargo los que se quedaron marcados fueron ellos. Todo un regalo para la izquierda que se encontraba conmocionada con el auge del fanatismo, toda una bocanada de oxígeno para el optimismo en el momento más adecuado, cuando todo parecía perdido. Su concreción en todo caso no va a ser fácil ni está exenta de riesgos. No le van a faltar enemigos ni en las grandes empresas, ni en las instituciones internacionales, ni en el Congreso de los Diputados, ni en los medios de comunicación, ni en el debate social, el debate público. Pero solo por la jornada que nos regaló ayer ya merecía la pena. Y no será sencillo además porque necesitará ahora del apoyo de Esquerra Republicana, que se encuentra frente a su propio calendario electoral, aunque este dilema representa para la formación también una extraordinaria oportunidad para demostrar lo que tantos meses lleva enarbolando, que tiene un enfoque constructivo. De lo contrario, se podría necesitar el apoyo de Ciudadanos, que con la ausencia de Rivera tendrá que optar por defender aquello que siempre prometió estar persiguiendo, desbloquear España, o optar por seguir torpedeando una oportunidad para el sosiego de este país. Eso sí, su oportunidad es histórica también, para no poner en manos del independentismo esta decisión, que es contra lo que dice combatir. Veremos si actúa por supuesta responsabilidad o por tacticismo. La ausencia del líder, en todo caso, podría permitir a la formación abstenerse sin que a quien le corresponda después liderar el partido tenga que firmar esa hipoteca. Pero más allá de la incertidumbre que se abre a partir de ahora, lo que tenemos que reconocer es la extraordinaria habilidad de Pedro Sánchez para resistir y para redibujar su propio relato. Ayer dio un giro de 180 grados y también el primer paso, y además por la puerta grande, para entrar en la reconciliación con sus bases. Y desde luego no es menor el reconocimiento que se le debe a Iglesias. Demostró ser capaz de aguantar una tensión extraordinaria en momentos muy duros de la negociación, resistiendo a presiones internas y externas y consiguiendo mejorar su posición respecto al verano. Ahora, por fin, si logran llevar esto a buen término, una representación de las exigencias del 15M entrará en el Consejo de Ministros. No será un tiempo sencillo, con una crisis económica como la que se nos avecina y con las inevitables decepciones que acarrea siempre el ejercicio del poder. En todo caso, de lo que podemos estar seguros es de que estamos mejor que ayer y tenemos mucho por lo que trabajar. Mucha suerte a todos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. When you walk, I stumble. When you talk, I'm on board. And when you smile, I have to... Y en efecto damos las gracias especialmente a todos los mecenas y muy especialmente además en las últimas horas a aquellos que se han incorporado también a esta gran familia apoyando al programa. Vienen tiempos para resistir, vienen tiempos también para la alegría y ahora más que nunca necesitamos la ayuda de los oyentes. Si en alguna ocasión has pensado en hacerte mecenas, si en alguna ocasión has pensado que era la oportunidad, este es el momento adecuado, así que os agradecemos de corazón a todas las personas que estáis ayudando a soportar este proyecto, así como a todos los oyentes que nos ayudáis cada mañana, que os incorporáis cada mañana y que nos ayudáis también a hacerlo visible, por ejemplo, retuiteando la dirección de este programa, por ejemplo, utilizando el hashtag en las redes sociales, #LaCafeteraPueden, #LaCafeteraPueden. Y además os planteamos una pregunta para ser comentada en las redes sociales. ¿Quién creéis que desbloqueará? ¿Lo hará Ciudadanos? ¿Lo hará Esquerra Republicana? Comenta con el hashtag y ayúdanos con un retuiteo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Buenos días, María Navarro. Vamos a tener mucho que comentar. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Es
Me quedo con esa imagen del abrazo, el acuerdo del abrazo, sí, le llamaban. Además la escenificación fue por todo lo alto. Pablo Iglesias abrazándose con Pedro Sánchez. Hombre, yo voy a decir que, independientemente del optimismo que supone que este va a ser... Vamos a ver un gobierno de coalición si es que consigue configurarse. Que cuidado, que ayer todo el mundo... En fin, es una buena noticia que se pongan a trabajar para desbloquear la situación y que dos partidos como el Partido Socialista y Unidas Podemos se pongan de acuerdo, pero no, los retos no son menores, es difícil, hay que conseguir convencer a todos los otros partidos que tienen que dar su apoyo, entre otros, por ejemplo, a los pequeños. Hoy vamos a hablar además precisamente con Teruel Existe. Lo hablaremos con Manolo Jiménez, el número 2 de esa formación. Le preguntaremos qué expectativas hay, cuál va a ser la posición, pero también este partido que de pronto ha irrumpido, hombre, que nos alegra a los que tenemos raíces allí aragonesas, pero no solamente, también es verdad que pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre la España vaciada, uno de los puntos que lleva precisamente ese acuerdo, el trabajo sobre la España vaciada. Así que, bueno, en todo caso... Se abre un tiempo de muchas expectativas. Ayer había mucha gente que lo celebraba. Siempre está bien, en todo caso. Ayer había como caras, me dio a mí la sensación de que las caras de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias eran las típicas de una reconciliación, ¿no? Esa sonrisa, ese abrazo. Y yo creo que a muchos nos pilló por sorpresa, ¿no? Muchos no lo esperábamos, al menos con este poco margen de tiempo. Es verdad que, además lo comentamos aquí, igual ese pequeño margen de tiempo en el que se ha estructurado todo esto, o en el que al menos se ha presentado, esto deja sin margen de maniobra a Ciudadanos, que no tiene líder, está totalmente descabezado. Y eso puede ayudar perfectamente a que pues se vean debilitados y tengan que apoyar ese acuerdo. Y que luego, como tú decías, ¿no? Pues que cuando ya tengan un líder o una líder, pues ahí ya se puedan desbancar. Es que esto tiene muchas ¿no? derivadas, porque por una parte tiene... ¿Esto ha sido una estrategia diseñada o ha sido una reacción al resultado electoral? Yo tiendo a pensar que las cosas sobre el papel parecen una buena idea, luego es más difícil. No creo que esto tenga una gran estrategia diseñada con el tiempo detrás. Lo que sí que sé es que las diferentes reacciones han posibilitado esto. Así que cuando Iglesias, en aquel momento, se reafirma en la posición de no ceder ante las pretensiones, ahora han salido en una posición mucho más ganadora, a pesar de que han reducido su representación. Y han salido en una posición mucho más fortalecida. Cuando el Partido Socialista, lleva hasta los límites la negociación, ahora están en mucha mejor posición, pero es que además ha desactivado a un rival político como Ciudadanos y a otro que irrumpía como Íñigo Errejón. Es que en una sola jugada el Partido Socialista se ha adueñado de ese espacio político, se ha quedado en una situación muy cómoda. No sé si es producto del azar, del cálculo, no sé cuál es la razón, o de la reacción. Han reaccionado muy rápido, que en esto también, en términos estratégicos, es interesante. Pero, ¿y Ciudadanos? Que se queda descabezado de pronto, que se queda reducido a la mínima expresión, es producto de sus propios errores, tampoco nos engañemos, de sus derivas, de la foto de Colón. Por cierto, ¿queréis escuchar un momento francamente interesante? Uno de los grandes asesores del Partido Popular, desde la era Aznar hasta la era de Mariano Rajoy, Arriola. Arriola ha sido la persona que estudiaba las encuestas, que diseñaba las estrategias del Partido Popular. Pues participó en un desayuno esta semana, en Madrid, en el que donde hizo la siguiente afirmación. Arriola es el marido de Celia Villalobos, pero además es una persona con una extraordinaria, lo sabéis, relevancia, ha tenido una extraordinaria relevancia dentro de los cálculos, de la fontanería del Partido Popular, de las estrategias del Partido Popular. Pues fijaos lo que dice. Yo todavía estoy por hacer un concurso para averiguar quién fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón, por ejemplo. Digo, que no estamos hablando estamos hablando de 3 formaciones políticas y una de ellas era una clave de esos Ciudadanos. Y mire ustedes cómo lo enredaron en este tinglado. Los errores no son gratuitos, pero tampoco es que estén de estar buscando para castigar. ¿No? Se equivoca la gente, se equivoca, y se equivoca mucho
cuando lo que se está jugando tiene tanta importancia como lo que ayer decidimos los españoles. Lo decía antes de que se conociese el acuerdo entre las izquierdas. Era la primera vez en la historia de la democracia en España que entre un partido a gobernar más a la izquierda que el Partido Socialista, que entre en coalición, que entre de la mano con actividad ejecutiva. Bueno, vamos a ver, porque las derivadas, como decía María, son enormes, son muy importantes. Cómo afecta esto a la derecha, cómo afecta a la extrema derecha. Hoy se ha anunciado una comparecencia, pero desde luego, al calor de lo que se observa en las redes sociales, lo que se puede decir es que está ardiendo en combustión interna. Bueno, no era para menos, ¿no? Yo creo que se han encontrado la que no marcan y la agenda respuesta política como creían. Claro. O sea, la extrema derecha ha tenido la suerte de marcar la agenda política y mediática de este país durante los últimos días y ahora pues se ve desbancada por un acuerdo que seguramente haya hecho tener pesadillas a más de uno esta noche. Bueno, pues damos las gracias a todos los analistas, oyentes de este programa que se están incorporando, que quieren manifestar su opinión, que también tienen derecho a ser escuchados, habida cuenta de que son los ciudadanos, que son, además, donde reside la verdadera soberanía, en la gente. Bueno, pues los oyentes que se incorporan son nuestros analistas, otros tienen en fin, no voy a hacer citas que ya los conocéis ya todos perfecto, pero nosotros tenemos a los ciudadanos. Y David se incorpora utilizando ese hashtag almohadilla, la cafetera pueden. Sideralcat, muy buenos días. Libertino Francachela, muy buenos días. Dice, es que algunos están consternados, o más bien poco acostumbrados a la democracia, estos del círculo de empresarios que dicen no estamos felices, parece que nadie nos escucha, estamos consternados, preferimos un acuerdo PSOE-Partido Popular, dice el presidente del círculo de empresarios ayer en Más Vale Tarde en La Sexta, y dice Libertino Francachela, dice, consternados, están bastante poco acostumbrados a lo que supone la democracia. Y en efecto, en este audio que escuchamos ayer en Más Vale Tarde, donde el círculo de empresarios, por eso os decía, no van a faltarle enemigos a esta situación. Entiendo que ahora usted no es un hombre muy feliz. No, mamen, no estamos felices. Parece que nadie nos escucha. Estamos consternados. Fíjese, no sé, para quitarle algo de consternación, no sé si le introduce algo de tranquilidad al círculo de empresarios el primer punto de este acuerdo, que dice claramente consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar el trabajo digno, estable y de calidad. ¿No le tranquiliza, señor de Zulueta? Pero no hay coherencia aquí. Preferimos una situación precaria, que es exactamente lo que perseguimos. En todo caso, dice, nadie nos escucha. No, bueno, a los empresarios habrá que escucharlos, como habrá que escucharlo a otros interlocutores sociales, pero habrá que escuchar fundamentalmente a la ciudadanía. Y la ciudadanía se ha expresado en las urnas. Señor Zulueta. But you don't care. You're always there. Muy buenos días, más gente que se incorpora. Isabela, Elena Castillo, muy buenos días. Y Ana Pérez, que dice, la negociación ha sido a espaldas de la ejecutiva del Partido Socialista. Dice, se enteraron del pacto mientras se celebraba la reunión y por la prensa. Pues es de suponer que para que nadie se lo impidiera, dice Ana Pérez. Y claro, es otra de las derivadas, cómo afecta esto internamente también a la batalla de los partidos, e incluso a un partido que tiene dos almas como la del Partido Socialista. ¿Cómo afecta? A lo mejor si Pedro Sánchez hubiera hecho un anuncio primero en la ejecutiva, hubiera dedicado tiempo a la negociación, semanas a la negociación, a lo mejor habrían salido más enemigos para este acuerdo. Así que, en efecto, por sorpresa, como hizo Zapatero cuando anunció la retirada de las tropas, me llegó a decir una vez, hablé con Felipe González, y me dijo Felipe González una vez, me dijo, si llega a esperar más tiempo no lo consigue. La habilidad consistió en hacerlo pronto y rápido. Pues es exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez. Con una gran habilidad, veremos a ver, todavía pueden pasar muchas cosas y todavía puede abrirse la puerta de la decepción, pero, en efecto, con una gran habilidad, sin alaracas, en silencio, pero con una velocidad poco conocida en política, se dieron una vuelta. Otra de las derivadas que tenemos que comentar, María, porque ayer cuando estaba sucediendo la rueda de prensa, la pusimos aquí en directo y la estuvimos siguiendo con bastante interés, a mí me sorprendió, era un poco esquizofrénico todo. Porque era como si no hubiera ocurrido nada. Si escuchábamos a Pedro Sánchez... Como una reconciliación.
Bueno, ya, pero las reconciliaciones todavía hay tiempo para los reproches. Bueno, vamos a superar esto, pero no ha estado bien lo que has hecho, no ha estado bien lo que yo he hecho. No, aquí fue como si ayer no hubiera ocurrido nada. Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. Como si lo que ocurrió 24 horas antes no hubiera pasado. Nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió ninguna mano, incluido Unidas Podemos, que rechazó un gobierno de coalición para haber tenido gobierno y no estar en esta situación en este momento. Pero en todo caso, como si no hubiera sucedido nada de nada, como si no hubiéramos escuchado cosas como estas. Partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas, creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más... ¿Cómo no se ha cumplido? ¿Frenar a la ultraderecha? Sí, porque no ha sumado. Bueno, pero no hay que ser pesimistas. Lo cierto es que se ha hecho un extraordinario trabajo en silencio en las últimas horas, todo de forma muy veloz, todo llevado además por núcleos muy reducidos de negociación, y Adriana Lastra con Irene Montero, Pablo Iglesias directamente con Pedro Sánchez, los dos, Gentili, el asesor de Podemos, directamente con el asesor del Partido Socialista, con el asesor de Pedro Sánchez. Así que todo en un círculo muy reducido, en unas horas muy, digamos, absolutamente precipitadas, con mucha velocidad, han conseguido cerrar este preacuerdo. Ahora vamos a ver si consiguen llevarlo a cabo, dependiendo un poquito de la reacción del resto de los partidos, ¿no? Pero era un poco esquizofrénico, pero es que estamos olvidando lo que ha ocurrido hace 24 horas. Está bien que se cierren las heridas y que se mire hacia el futuro. Sí, claro, es que por una parte es un poco lo que dice por aquí Marcados, que dice, claro, ¿por qué no en abril? ¿Y por qué ahora? Que es una pregunta que se hizo mucha gente, ¿no? De hecho, hasta con cierto enfado, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué nos habéis llevado a estas elecciones? Bueno, yo creo que en la política española todo es posible, pero nunca sabes cuándo va a suceder. Así que ayer yo creo que fue un gran resumen de lo que sucedió. Mucha gente se cuestionó eso mismo, ¿por qué no se había solucionado antes? Pero bueno, quizá puede que se necesitase ese tiempo de reflexión y, desgraciadamente, puede que haya hecho falta esos 52 diputados fascistas en el Congreso de los Diputados para forzar un acuerdo progresista, lamentablemente. Pero si esto sirve para que la izquierda y el centroizquierda se unan de una vez, bueno, pues mucha gente lo tomó como bienvenido, ¿no? Pero bueno, es verdad, ayer había una situación un poco extraña porque estaban muy contentos, claro, las caras eran... Bueno, ese abrazo, es que el abrazo lo resume todo, ¿no? Resume esa satisfacción. Había una extraordinaria alegría. Yo creo que también Pedro Sánchez se reconcilia con su propio relato, con su propio discurso, lo decíamos al principio. Y con su militancia. Y se reconcilia con su militancia. Pero eso es muy importante. También, claro, logra una cierta coherencia con el discurso frente a Jordi Évole. Y en esto cierra muy bien su capítulo. Pedro Sánchez siempre ha sido habilidoso cerrando su relato personal, ¿no? Cuando decía no es no, pasa a... digamos, recorrer España es enviado al exilio por la dirección socialista, es expulsado, en efecto. Es como Simba. Pero eso tiene una estructura literaria que se cumple en el caso de Pedro Sánchez. No sé si es de forma, digamos, decidida o por empuje de los hechos, pero lo cierto es que cierra perfectamente los debates, como ha conseguido cerrarlo Iglesias. Es que Iglesias ha conseguido demostrar que, en efecto, su posición, esa contundencia frente a la negociación, que recibió muchas acusaciones, si le han ofrecido una vicepresidencia, la ha rechazado, es culpa suya, consiguió resistir a esa extraordinaria presión y ahora parte de una posición más ventajosa. Vicepresidente el propio Pablo Iglesias, que había sido vetado, pero no solo vicepresidente. Es que además vamos a ver cuántos ministerios, porque se habla de hasta 5 ministerios para Podemos. Vamos a ver si son tantos al final, porque los detalles reales del acuerdo todavía son desconocidos. Pero se especula mucho en los callejones de la corte madrileña, ¿no? Bueno, y no hemos... necesito el audio de ayer de Juan López Duralde. En la foto de la negociación, Juan López Duralde
que aquí, minutos antes, es decir, unas horas antes, pero mientras... Bueno, de minutos hecho, un oyente antes de se lo recordó y él le dio me gusta en el tuit. Guardó un absoluto silencio. Sin embargo, sí dejó entrever algunas cosas. Escuchando, por eso siempre insistimos en el programa que hay que escuchar entre líneas de lo que se dice. Porque, aunque dijo yo no estoy en la mesa de negociación, cosa que en esencia era real, porque quien estaba directamente negociando fueron Irene Montero y Adriana Lastra, pero aunque no estaba en la mesa de negociación, le vimos en la foto de familia, posteriormente después celebrándolo. Y claro, también se especula mucho si Juan López Duralde será o no ministro, si esto se amplía a 5 ministerios, si habrá un ministerio de transición ecológica y en ese ministerio será ocupado o no por Juan López Duralde. Sea como sea, más allá de eso, lo que sí que dijo es que ahora el acuerdo era posible. Ahora sí es posible. Y de hecho yo, sabéis que tenía muchas dudas, yo no tenía muchas expectativas, entre otras cosas porque ahora vamos a ver cómo se formaliza eso. Una cosa son las intenciones, que en todo caso vimos ayer declaraciones, digamos, muy contundentes. Lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Que además, como hemos hecho esa petición de auxilio a los oyentes, aquellos que fueron mecenas y que dejaron de serlo, y a otras personas, bueno, aquellas que no pueden obviamente volver a ser mecenas, pero hicimos esa llamada de auxilio y se han incorporado de pronto en las últimas horas María Concepción, Ibai, Francisco, Olga Perdiguero, Montserrat, Juan Castilla, Robles, a quienes agradecemos de verdad de corazón su apoyo. En el bosque de Sherwood, donde los flechazos vuelan en días como hoy, vienen tiempos complicados, porque además va a haber una altísima fiscalización a ese gobierno, una gran presión exógena. Y también, bueno, cualquier gobierno, ya nos lo decía aquí Mujica, va a tener una gran dificultad para no descontentar a los más optimistas, porque, no nos engañemos, defraudar es muy fácil, lo difícil es conseguir sacar adelante políticas, eso es lo extraordinariamente difícil, así que habrá una buena noticia frente a 3 noticias malas. Este es el futuro que se avecina, si ese acuerdo se consigue, que no es tan sencillo, sinceramente, honestamente. Vamos a verlo, a ver qué posición toman los partidos políticos, pero como decían por aquí, ahora toca el tiempo del respeto a los aliados, a los socios y también, claro, tiempo para la prudencia. Veremos a ver, ¿no? Hablábamos ayer precisamente, nos intercambiamos algunos mensajes con la dirección de Podemos, con Iglesias, le pedimos que estuviera hoy en el programa, nos dijo, ahora es tiempo para la conversación, para el sosiego, para la tranquilidad. Así que, en efecto, son tiempos muy intensos. Igualmente nos pasó también con la dirección del Partido Socialista, con quienes pudimos intercambiar algunos mensajes y están en fotografía de prudencia, todos mirando a ver qué se puede construir. Mientras tanto, Manuel Valls fue entrevistado en la cadena SER. ¿Sabéis qué dijo? El otrora líder de Ciudadanos en Cataluña. Ciudadanos debe facilitar la investidura de Sánchez. Bueno, líder de Ciudadanos en Cataluña era Inés Arrimadas, pero él, digamos, era el que estaba llamado a ser el gran representante de Ciudadanos en Cataluña. Y dijo que Ciudadanos debe facilitar esa investidura. Y creo que, de una cierta forma, Ciudadanos, con 10 diputados, aún tiene un papel importante en el Congreso, ¿no? Para permitir no solamente la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas han ganado las elecciones. Debería facilitarla a Ciudadanos. Claro, claramente. Creo que sería el mejor mensaje que podría dar Ciudadanos
después de esta derrota. ¿Por qué? Porque los españoles han castigado a Ciudadanos más que a otros partidos, a veces, aunque hay responsabilidades compartidas, porque no supieron jugar este papel de partido bisagra y permitir una mayoría social liberal o socialdemócrata, lo que sea, una mayoría amplia formada por el PSOE y por Ciudadanos hace unas semanas. Es lo que esperaban muchos españoles. Así que también va a tener muchas presiones ciudadanas para que acceda. Veremos a ver en qué posición, a dónde quiere dirigir su destino, si hacia la extrema derecha está en un momento francamente complicado, o quiere de verdad hacer gala de aquella bandera que pretendió enarbolar cuando decía ser el partido llamado a desbloquear España. Bueno, pues ahora tiene una extraordinaria oportunidad para demostrar eso. Bueno, mientras tanto, en las portadas de los periódicos decía: no van a faltar enemigos, no van a faltar piedras en el camino. Sánchez se abraza al populismo, periódico ABC. Sánchez entrega el gobierno a Podemos y se encomienda a Esquerra Republicana, dice el periódico El Mundo. Y también el periódico La Razón. Perfecto, el SMS que cerró la coalición del insomnio, que es como la han bautizado. El 95% de los españoles no podrá dormir, dice un editorial del periódico La Razón. También en La Vanguardia, Sánchez e Iglesias pactan la primera coalición en España. Va a ser la primera vez que se abre un gobierno de coalición en este país. Además, en el periódico de Cataluña, Sánchez e Iglesias rectifican y pactan, dice el periódico de Cataluña. También Sánchez rectifica, pacta con Iglesias, dice La Voz de Galicia. También en El Economista, consecuencias nefastas del acuerdo Partido Socialista Podemos, impuestos subirán, el blindaje de las pensiones pondrá en riesgo las cuentas, Bankia cae en bolsa por el miedo a las injerencias políticas, más brecha con Europa, dicen. Así que, insisto, no van a ser tiempos fáciles, pero también es cierto que honestamente es un tiempo de extraordinarias oportunidades. Y cerramos este episodio, que vamos a seguir comentando a lo largo del programa, que tenemos muchas cosas que hacer, pero ¿por dónde empezábamos? Se podía. En efecto, tenían razón. Esto parecía improbable, ayer se hizo posible y va a ser el primer gobierno de coalición de la democracia. Dejó a todo el mundo con el pie cambiado, pero especialmente a la extrema derecha, que estaba en esta ensoñación de una España grande y libre y solo para algunos, solo para ellos, solo para unos pocos. Bueno, pues esto ha sido todo un regalo para la izquierda por parte del Partido Socialista y de Unidas Podemos, porque la izquierda estaba conmocionada en un momento con este auge del fanatismo y ha sido una bocanada de oxígeno para el optimismo, un momento además que llega una situación que llega en el mejor momento, cuando todo parecía perdido. Han insuflado muchísimo optimismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en todo caso, más allá de los riesgos, más allá de las complicaciones, más allá de las presiones que va a sufrir ese proyecto, lo que sí que es cierto es que representa una extraordinaria oportunidad para el discurso que enarboló el 15M en la calle. Así que algunas de esas voces, algunos de esos discursos del 15M se podrían sentar en una mesa del Consejo de Ministros, y algunas de esas reivindicaciones y de la extraordinaria presión que ha sido capaz de ejercer una ciudadanía muy exigente con la regeneración política, se abre un tiempo para trabajar en eso. Y más allá de lo que se consiga, lo que sí que podemos aceptar, lo que tenemos que aceptar, es que solamente por la jornada que nos regaló ayer, esto ya merecía la pena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión
y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues os lo habíamos anunciado, teníamos mucho interés hoy en hablar con una de estas formaciones políticas que han irrumpido, ya sabéis que además me toca directamente en el corazón aragonés, en la parte del corazón aragonesa, y por eso queríamos hablar hoy con Teruel Existe, con Manolo Gimeno. Manolo Gimeno, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque habéis conseguido una pequeña gesta política. Habéis entrado en un tablero bien disputado, bien complicado, y supongo que hay mucho optimismo en las filas de Teruel Existe, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como decía hace un poquito Tomás Guitarte, nuestro diputado, que ha sido como una batalla de David contra Goliat, pero además David estando atado, por las dificultades que como agrupación de electores tenemos respecto a lo que son partidos políticos estructurados. Pero sí que es motivo de alegría, de satisfacción, porque ha sido la forma en que los ciudadanos, los turolenses, pues han dicho que daban su opción pues a un movimiento que llevamos 20 años de trabajo, de reivindicación, y al final pues el trabajo bien hecho se ve de alguna manera plasmado. Claro, la actualidad está salpicada por el preacuerdo firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para conformar un gobierno de coalición. Va a necesitar del respaldo de muchos partidos pequeños. Eso hace que seáis muy observados también para determinar cuál sería vuestra posición. En este acuerdo se habla también de la España vaciada, de trabajar para luchar contra ello. Hay mucho interés. De pronto se ha colocado el foco. Habéis conseguido que esta reivindicación trascienda a la vida política. ¿Vuestra posición en materia de este acuerdo, en qué lugar se encuentra en este momento? Vamos a ver, en primer lugar, como bien has dicho, que dentro de los 10 puntos, uno concretamente el octavo diga que hay que revertir la despoblación y apoyo decidido a la llamada España vaciada, esto sí que ha sido un logro, pues yo creo que surgió ya el 31 de marzo la gran movilización en Madrid, en la cual pues el embrión de esa movilización pues fue Teruel y Soria. Entonces esto yo creo que a partir de ahí se plasmó lo que era un problema importantísimo en España, esta otra España, que como muy bien dice Julio Llamazares, yo lo cito siempre, es como una gran campana. Él dice la periférica es la potente, la consistente, la que suena. A continuación está la nada y en el centro está el badajo, que es Madrid, quien la hace sonar, ¿no? Pero la posición es muy clara, es decir, las reivindicaciones de Teruel fundamentalmente son proyectos importantes para intentar quitar el aislamiento que en la provincia de Teruel ha sido fundamental de cara a la despoblación, de forma que todas aquellas políticas o acuerdos que vayan hacia este primer pacto de Estado por la gobernabilidad. Nosotros hemos dicho ni queremos ser independientes ni fuera de contexto, no. Lo que demandamos son aquellas infraestructuras que han sido planificadas por el propio Ministerio, fundamentalmente de Fomento, pues que se ejecuten, y la mayoría de ellas que están dentro de publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y luego el reequilibrio territorial. De forma que si en un momento dado pues hay la posibilidad de que se constituya pues una gobernabilidad, pues entonces no hay ningún problema en apoyar pues esa posición en la cual se desbloqueen los proyectos que ya han sido estructurados y el reequilibrio territorial. Así que entre vuestras demandas para facilitar esa gobernabilidad estarán el desbloqueo de algunas cuestiones relacionadas con las infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Sí, fundamentalmente, pero las infraestructuras, insisto, que han sido ya prometidas y publicadas en el BOE, de forma que cada una tiene un diferente nivel o proceso de tramitación administrativa. O sea, que no todas se tienen que iniciar, sino que hay unas que están ya muy avanzadas
y entonces lo que hay que hacer en ese caso es que sigan el trámite administrativo. Unas son simplemente que no necesitan a veces un presupuesto importante ni mucho menos, simplemente es pues iniciar proyectos, por ejemplo estudios informativos que están bloqueados o tramitaciones, digamos, de aprobaciones de declaraciones de impacto ambiental. O sea, no es decir empezar todo esto de nuevo con dotación económica, no, para nada. Que todas las que, insisto, que se han aprobado por el Ministerio, se han planificado, pero desde hace 25 años, muchas de ellas, y que no son para Teruel, son infraestructuras además que son para el contexto de toda la España. Es una forma de vertebrar España, porque aquí tradicionalmente lo que se ha hecho es una estructura radial. Todo va hacia Madrid y gira alrededor de Madrid. Entonces, no, lo que se tiene que hacer es dentro de una política de país. Por eso no nos centramos solo en lo que es la provincia de Teruel, sino que estas infraestructuras mallan el territorio. Algunos de los oyentes que están siguiendo en directo esta entrevista nos recuerdan que, claro, que es verdad, en cierta manera también esto lo que ha visibilizado, dice Elena, es una forma de visibilizar la España que no suele verse ni en los medios ni en la política. Pero nos dicen, claro, pero hay muchos retos, porque también está Segovia, Guadalajara, Extremadura, lugares que están sufriendo esa despoblación. Teruel existe, también sirve como elemento, digamos, de denuncia ante la despoblación en otras regiones que no solamente son Teruel. Claro, porque nosotros hablamos de reequilibrio territorial y el reequilibrio territorial, insisto, no solo es la provincia de Teruel, es toda la España vaciada que, como he dicho, Teruel y Soria somos los embriones de este gran movimiento en el cual hay, creo que son 23 provincias y 122 plataformas o movimientos ciudadanos. Pero incluso en provincias que aparentemente tienen un buen nivel de desarrollo, hay áreas pues muy infradesarrolladas. Incluso en Navarra pues hay forma parte de esta agrupación la parte norte del Pirineo en Navarra. Es decir, que no es solo mirar el ombligo de Teruel, para nada. O sea, nosotros lo que reivindicamos en este reequilibrio territorial es de toda esta España vaciada, que se haga otro modelo de desarrollo, porque en los últimos 40 años, pues la verdad es que el día 31M fue pues una enmienda a la totalidad de las políticas de Estado que han hecho políticas de desajuste, desequilibrio, de desarrollar unas zonas de España a costa de las otras, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí que estamos en esa línea de reequilibrio territorial. Sí, porque además es verdad, quizá ha sido una enmienda a la totalidad, lo hemos visto si vamos zona por zona en España. Vosotros habéis sido el partido más votado en la provincia de Teruel, algo significa, un mensaje está enviando también la ciudadanía que necesita ser representado de esta manera, pero os va a tocar jugar en un filo bien complejo, porque, claro, nos recuerdan algunos oyentes, nos dicen, hombre, en estas zonas, claro, el apoyo a la ganadería, a la agricultura es indispensable, es de lo poco que queda de negocio en esta España. Y también la caza es primordial en algunos casos para que no se carguen las cosechas. Veíamos, por ejemplo, el discurso de la extrema derecha que ha colocado el foco ahí, pero es un discurso antagonista absolutamente al discurso, por ejemplo, del partido que ahora quiere hacer coalición. ¿En qué postura os movéis vosotros? Vamos a ver, yo creo que el territorio hay que defenderlo a todos niveles. Y la provincia de Teruel pues tiene un territorio impresionante, tiene una superficie superior a 9 comunidades autónomas. Es que cuando hablamos de la provincia de Teruel tenemos estereotipos que a lo largo de muchos años se han ido forjando, pero insisto, es la mitad de Bélgica en superficie y, como he dicho, más de superficie mayor de 9 comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un territorio fantástico, o sea, fantástico a nivel medioambiental, una cosa tremenda. Pero el territorio, ¿quién lo mantiene? Lo mantiene fundamentalmente sus habitantes, los turolenses. O sea, no esperemos aquí que grandes elucubraciones nos vengan de fuera. La gente sabe cómo hay que mantener un monte. Es decir, tú puedes proteger a lo mejor unos aliagares determinados, pero cuando hay un incendio, entonces dices, madre mía, si esto, los bomberos, la gente que entiende, dice, esto si hubiera estado de otra manera podría haber sido mucho mejor. Yo creo que lo que se tiene que buscar es un equilibrio de cada territorio. Cada zona es diferente y cada zona tiene que valorar las capacidades que tiene de desarrollo en ese territorio. Un pueblo puede no tener las mismas condiciones de desarrollo que otro que está justo al lado. Yo creo que en este reequilibrio territorial, no solo de la España a lo grande, también hay que hacerlo a lo pequeño. Y hay que contar sobre todo con la gente de los pueblos. Aquí nos gusta hablar mucho y a veces escuchar poco y sentir a veces casi nada. Yo creo que hay que escuchar mucho
a la gente que está cuidando el territorio, que a veces que son los que realmente lo mantienen. O sea, desde un despacho se pueden tomar decisiones, pero muchas veces se desconoce totalmente la realidad de ese territorio. Se legisla a veces pues para una comunidad autónoma, pero es que no tiene nada que ver aquí en Aragón, pues el Pirineo con las zonas del Altiplano, con las zonas del Maestrazgo, con las zonas de Guadalajara-Balambre. Cada zona es distinta y diferente, y lo que se tiene que buscar es un equilibrio entre todo el mundo, hablar con todo el mundo, buscar soluciones de todo el mundo, que es que a veces en los núcleos rurales, yo he estado de médico rural, pues acabé mi vida profesional en maestrazgo puro y duro. Claro, cuando vas a masías como la Capellanía o el Collao, pues tú ves que esas personas que hasta hace 5 años no tenían luz eléctrica tienen más sentido común que puede haber dentro del Congreso de los Diputados. Y esta gente hay que respetar su opinión, porque son centenares de años que llevan viviendo ese tipo de... O sea, entonces yo creo que tenemos que respetar las zonas, tenemos que respetar sobre todo aquellas personas que cuidan y que tradicionalmente mantienen el territorio. Así que os va a tocar hacer equilibrios para estar en posiciones en la defensa de un medio, del medio, pero también en la defensa de unas ciertas industrias, pues las ganaderas. Nos preguntan también mucho, ¿y qué hay de la contaminación? Bueno, no vamos a entrar tan en detalle, no vamos a ir a punto por punto, porque no tenemos mucho más tiempo en todo caso. Hoy queríamos hacer una aproximación. Confío en que podamos hablar a partir de ahora con frecuencia con vosotros. Os deseamos muchísima suerte, muchísima pericia en este tiempo tan complejo. Y en todo caso, también mucha alegría, porque creo que tienes una relación muy próxima con algunos de nuestros oyentes, con Alberto Salesa, al que queremos muchísimo. Creo que ha sido su profesor. Sí, Alberto es un encanto, gran profesional y sobre todo de un tipo de sanidad que yo predico, que es la proximidad con el medio, con tu contexto, con tu territorio, con tus personas. Sí, es una... No, claro, además, después de 30 años... Es enfermero rural, tú has sido médico rural, os habéis relacionado mucho en lo profesional, pero además... He estado en una UCI 25 años también. Fíjate. Entonces, quiero decir que en esta vida también cuando hablas de algo, tienes que tener una amplitud de miras para valorar con cierta objetividad las cosas, ¿no? Y esto es complicado, pero puede ser muy sencillo, ¿eh? Alberto es de los que hablan, pero sobre todo escuchan y sienten. Y le tenemos mucho cariño, le admiramos mucho. ¿Fue buen alumno o no? Sí. Seguro, era Teruel aplicado. Ha habido muy buenos alumnos. En Teruel, la escuela de enfermería, vamos a ver, si cuando tenemos oportunidades demostramos que podemos ser tan buenos como los mejores. La escuela de enfermería de Teruel, que se ha mantenido en unas situaciones durísimas, con unas dificultades a punto de desaparecer, da profesionales que están al nivel top de España. Es decir, yo me formo en enfermería en Teruel, es un plus que tienes, estés en Barcelona, en Madrid o en Santiago de Compostela. Y eso es un orgullo decirlo, porque cuando tú te encuentras con, yo qué sé, pues la responsable de medicina interna de Vallebrón de Barcelona, que es de Teruel, ha estudiado en Teruel, y dice lo que yo aprendí allí, otro tipo de asistencia que no se aprendía en otros sitios, yo lo aprendí allí, pues te emociona y dices, hombre, pues no solo no es que lo estemos haciendo mal, lo estamos haciendo muy bien. Manolo Jimeno, te agradecemos muchísimo, Manolo, como siempre, que atiendas esta llamada, y os deseamos de verdad de corazón mucha suerte y mucho ánimo. Vale, gracias a vosotros, un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, hablaremos en todo caso enseguida también con Pilar de la Peña. Observaremos porque, como sabéis, la situación en Bolivia está francamente difícil. Hemos visto a Evo Morales teniendo que salir dirección a México, donde ha pedido asilo político, y bueno, toda la región está en una extraordinaria situación de tensión. Hablaremos enseguida con Pilar de la Peña y podemos hacer un repaso también a lo que ocurre en otros lugares, pero os podéis imaginar, después de unas elecciones en España que acabamos de vivir y de un anuncio tan sorpresivo como el que
sucedió como el que tuvo lugar ayer, pues hoy mucho de las miradas están colocadas sobre este foco. Se anunció un acuerdo, hablaremos de la inclusión de cambio climático en el acuerdo, de las reivindicaciones históricas, y vamos a ver exactamente en qué términos se han referido estos partidos políticos a este asunto. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. La crisis climática, el animalismo, tiene el punto propio en el preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias. Los dos grupos habían detallado medidas que en los pilares básicos se parecían bastante, y los morados hablaban de reducir las emisiones de CO2. Bueno, tiene un calendario muy parecido al del Partido Socialista, y ambos coinciden en el cierre de las centrales de carbón y las nucleares, a los que Unidas Podemos, por cierto, en su programa pone fechas muy concretas. Sí está, ahora lo vamos a comentar para que nos dé un poquito esas claves a Ainhoa Goñi, porque ya lo sabéis, aquí cada día de la semana abrimos un paréntesis, una página para tratar ciertos asuntos que consideramos que son capitales. Primero, porque se han convertido en el gran caballo de batalla contra el fanatismo, contra los fundamentalistas, y también porque, además de convertirse en el campo de batalla contra el fanatismo, suponen también una ocasión histórica, y no vamos a tener muchas más oportunidades. Pasa con el cambio climático, pasa con otros asuntos como el feminismo. Son las grandes batallas que tenemos que librar, los grandes retos que tenemos por delante. Ya sabéis que aquí en La Cafetera, cada día de la semana, abrimos una ventana para observar estas materias, y en días como hoy, los miércoles, abrimos una ventana a la ciencia de la mano de Ainhoa Goñi. One small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues la ciencia siempre de la mano de Ainhoa Goñi, aquí en La Cafetera. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estábamos observando con atención este acuerdo que, en efecto, sí ha incluido crisis climática, animalismo, ha sido incluido el cambio climático en el acuerdo, ¿no? Está focalizado. Uno de esos puntos que se han firmado es exactamente ese, lo que se viene reclamando desde hace muchos años y especialmente en los últimos meses, lucha contra el cambio climático fundamental, que tiene que pasar además por la transición ecológica justa, por la biodiversidad y por el trato digno a los animales. Es muy interesante porque es básicamente lo que se viene pidiendo desde hace unos cuantos años, y sin olvidar además, para los que aún tienen dudas, si hay alguno con dudas, que todo esto repercute en un beneficio económico y en la salud. Porque quiero recordar algo, no hay un país que apoye la ciencia y la investigación que sea pobre, por algo será. Es el momento, además, de que se reunifiquen y que trabajen de forma conjunta los partidos verdes, eso está claro. Y estos puntos parece que están aquí como un paso previo, además, diría yo, para apoyar las reivindicaciones que hacen desde el mundo de la ciencia un montón de organizaciones desde hace muchos años y que se han dejado un poquito de lado. Claro, porque también es verdad que, digamos que esto es un punto de aproximación. El punto 3 está dedicado al cambio climático, sí, la lucha contra el cambio climático, pero hay reivindicaciones históricas en materia de ciencia también. Además, los temas de cambio climático van a recibir muchísimo apoyo con la Cumbre del Clima, que sabéis que acoge Madrid en diciembre, aunque sea de rebote, seguro que viene muy bien, que además habrá un beneficio económico, eso se espera, pero sobre todo tendrá mucha visibilidad internacional para colocar a España en el punto de transición ecológica que tiene otros países y que está dando muy buenos resultados. Y no olvidemos que España tiene unas
características específicas con el tema del sol que puede ser muy beneficioso y que no se debe olvidar. Pero lo que sí que es cierto es que la ciencia tiene necesidades desde hace muchísimos años y, por ejemplo, grupos como la Federación de Jóvenes Investigadores, que nos da muchas veces las claves de hacia dónde tiene que ir la ciencia, apuntan cosas que son básicas y que las llevamos oyendo muchos años. Tiene que aumentar el presupuesto para investigación. Hay que alcanzar el nivel europeo y no estamos ni siquiera cerca porque otros países, como dicen, los buenos, los ricos, a los que les va bien, invierten un 2% del Producto Interior Bruto y en España estamos al nivel de hace 10 años o más, que es un 1,2. Es muy bajo y de hecho sonará el 2% porque es una de las reivindicaciones históricas y de las promesas históricas que aún no se ha cumplido. Vamos a decir que aún no se ha cumplido, pero ya sabemos que yo soy muy optimista, así que aún no se ha cumplido, esperemos que estamos ahí. También se pide un pacto de Estado para la ciencia. Lo que ocurre en España, que no ocurre en otros países, porque hay mucha más estabilidad además en estas cosas, es que cada vez que cambia un partido parece que la ciencia tiene que volver a reclamar y volver a pelear todo lo que ha ganado con el anterior. Porque lo que sirve para uno no sirve para el otro. Se pide un pacto de Estado, pase lo que pase, la ciencia se tiene que apoyar, porque la ciencia no es de izquierdas ni de derechas, es algo de todos y es fundamental. Esto está recogido en el punto número 2 del acuerdo. Lo que no está es desarrollado. Hablan de apostar por la ciencia como motor de innovación económica, dignificar las condiciones de trabajo del sector, recuperar talento emigrado. No hay un desarrollo, obviamente, porque esto no es un programa electoral. Eso ya viene recogido en los programas electorales, pero hay una mención expresa a la ciencia. Exacto. Dentro de eso sí que se puede hablar también, además, de esa inversión, que es lo que se dice apoyo. Dar cifras, que es lo que hay que dar y que es lo que deberían dar. Y además, sí que te diría que las reivindicaciones históricas es que en ese aumento del presupuesto, que está muy bien y que se tiene que dar, además debe invertirse directamente en financiar contratos, así de sencillo, y en financiar los proyectos. Porque en la actualidad 1/3 del gasto total que se hace en investigación es en préstamos, no en digamos, en inversión directa. Hay que bajar la edad media de las plantillas. Hemos hablado en el programa muchas veces de la fuga de cerebros. Hemos hablado también de la importancia de que la gente joven, especialmente los investigadores, se tienen que formar fuera. Es fundamental. No es que no se vayan, las cosas tienen que quedar muy claras, es que se tienen que ir a competir, a luchar e investigar con los mejores, pero tienen que tener la opción de volver. Para tener la opción de volver, además de contratos, lo que se necesita evidentemente son contratos atractivos. Porque cuando hablas con investigadores españoles jóvenes que están en cualquier otro país, ya sabes que vengo de Francia en los últimos meses, de haber estado también en Reino Unido con los investigadores españoles, al final dicen, hombre, más o menos creo que sí que podría volver, pero las condiciones son dramáticas, hablamos de cambios de sueldo de 1/4. Entonces, claro, hay que hacerlo más atractivo y bajar además la edad media también de las plantillas, que eso se hace con contrataciones nuevas. Los organismos públicos de investigación españoles, por ejemplo, como el CSIC, tienen edad media en los investigadores de 54 años. En fin, eso no es normal. Además, evidentemente, las convocatorias públicas se tienen que cumplir. Quiero decir, que tienen que salir al año. Ha habido muchos retrasos. Eso hace que la gente joven que no tiene contratos estables se vayan de forma periódica al paro y tengan que volver. Se cortan las carreras durante bastante tiempo. Y eso también se tiene que flexibilizar. Bueno, hay muchas cosas. La transferencia de conocimientos sería otra de ellas, aunque a lo mejor se ve como algo más complicado, pero sí que es verdad que a veces cuesta ver cómo proyectos e investigaciones, incluso posibles fármacos que salen de laboratorios, esa ciencia básica, tiene que tener una salida al mercado y tendría que tener mucho más apoyo, incluso los propios grupos de investigación, para que o puedan montar ellos, por ejemplo, empresas de base tecnológica para explotar los resultados, o se quede una gran parte en el sistema público, que es el que lo ha financiado, ¿no? Para que luego repercuta otra vez en la sociedad, que al final es lo que se busca, ¿no? Que todo lo que se consiga, o gran parte de lo que se consiga, mucha parte es conocimiento, y la parte que repercute en inversión económica vuelva. Bueno, pues algunos de los retos que tiene ahora la ciencia, la manera en la que está esto recogido y cuáles son las principales demandas de los científicos. Ainhoa Goñi, gracias. Gracias a vosotras. Cuídate mucho, un abrazo. Y vosotras, un abrazo. Adiós, adiós. Podrán decir todos los periódicos
nórdicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues ya lo sabéis que además hacemos un ejercicio para observar el mundo desde el espacio en esta suerte de imagen. Lo recordaréis con la película Ágora de Alejandro Amenábar, cuando se alejaba la cámara y observaba desde el exterior lo que ocurría, y eso nos presentaba también una imagen más real de nosotros, de las cosas que nos parecen tan trascendentales, que a veces no son más que pequeñas motas en el panorama general. Vamos a hablar de Bolivia ahora a continuación, pero en primer lugar nos vais a permitir saludar a Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. A quien saludamos cada mañana en este programa porque pone el punto de sensatez, entre otras cosas, pero sobre todo porque Hoy también... no sé, porque tengo un trancazo curioso, así que ya pido perdón por adelantado. Ya te veo que, claro, la mala vida supongo que te conduce a eso. Estar todo el día observando la prensa internacional te está dando disgustos. Esta mala vida a la que nos están sometiendo a todos, quizás sea así. Esta mezcla, esta montaña rusa en la que parece que estamos montados, casi me atrevo a decir en los últimos años, siguiendo la actualidad española. La verdad es que va a ser eso. Sí, porque en efecto estamos en una montaña rusa. Ayer se anuncia por sorpresa un preacuerdo de gobierno, de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. ¿Esto cómo ha sido contemplado en la prensa internacional? Porque decíamos, ahora van a surgir enormes presiones. Algunos vienen directamente desde las grandes multinacionales, desde el IBEX, otros desde la prensa nacional, pero ¿la prensa internacional cómo acoge el acuerdo? Pues mira, es bastante interesante porque en estos días ya habíamos comentado que había una gran presión, había muchas críticas hacia Pedro Sánchez, al que en cierta forma se culpaba un poco de esta situación de bloqueo. Estos días había muchas crónicas de medios internacionales diciendo que auguraban para España un largo periodo de inestabilidad, negociaciones tortuosas, difíciles, y en este sentido ha sorprendido la velocidad de este acuerdo, ¿no? Muchos corresponsales ayer lo comentaban y estaban tuiteando mucho al respecto. Lo curioso es que luego no hay tantísimos artículos comentándolo, explicándolo, quizá porque la mayoría de los que lo hacen, por ejemplo, lo hace el New York Times, lo hace la agencia Bloomberg, Reuters también, muchos medios franceses sí se hacen eco de ello, pero advierten que es un preacuerdo de principios y que todavía le queda superar varios trámites y conseguir el apoyo de varias formaciones, que es lo que llaman un tricky todavía, tiene un camino todavía espinoso por delante y bueno, que puede no llegar a buen puerto, ¿no? Esto es un poco, hay una cierta distancia. Es verdad que se ha recibido sorprendentemente mejor de lo que podría pensarse, porque ya se daba por hecho que España iba a seguir sin gobierno, y quizá esto es algo que preocupe más que el hecho de que sea un gobierno PSOE-Podemos. Esto es verdad que lo han destacado. De hecho, algunos corresponsales económicos destacaban que los mercados sí han tenido una ligera caída cuando se ha anunciado el acuerdo, pero realmente, viéndolo con perspectiva, no es ni muchísimo menos, no se puede hablar de pánico ni de realmente una enorme preocupación. Y ya os digo que en cierta forma hay cierto alivio en los medios que lo han contado, por el hecho de que quizá lo que más preocupaba y digamos la situación que se veía como más peligrosa para España era seguir en esta indefinición, seguir sin gobierno y seguir con este bloqueo que impide ir en cualquier dirección, ¿no? En este sentido, yo diría que se ha recibido eso con cierta distancia y con cierta prudencia, alertando de que todavía le quedan bastantes obstáculos por delante para llegar a ser un gobierno, y que en cualquier caso, como decía el Financial Times, este gobierno va a ser un gobierno en minoría, con pocas posibilidades de hacer grandes cosas o de provocar grandes cambios, pero bueno, ya os digo, con un cierto alivio, porque además ayer mismo podíamos comentar muchas crónicas que decían, España se encamina hacia otro largo periodo de inestabilidad, hacia otras negociaciones tortuosas, y bueno, en este sentido les ha llamado la atención, y en cierta forma han recibido bastante bien el hecho de que se hayan puesto de acuerdo los dos grandes partidos de izquierdas. Sí, porque quizá más allá del discurso de los jinetes del apocalipsis en España, que ya se van a encargar de introducir todo el pesimismo posible en este acuerdo, pero en la prensa internacional son muy conscientes de que el marco general en el que se desenvuelve la política pues tiene los márgenes muy ajustados, y que las políticas, digamos, las grandes transformaciones pueden ser en términos de políticas sociales, pero fuera del marco de la Unión Europea, cuyos márgenes están acotadísimos, pues
hay poco que hacer. Entonces, hay poco temor. De todas formas, también te digo, dales tiempo, Pilar, dale tiempo al Financial Times a reaccionar, dale tiempo al Wall Street Journal y ya veremos cómo, y sobre todo a la oposición para ejercer su tarea diplomática en el exterior, que ya veremos cómo algún artículo nos sorprende con su perspectiva, ¿no? Con la presión. Esto ya nos tiene acostumbrados. Pues es posible, pero fíjate, el Financial Times esta semana, precisamente, el editorial del Financial Times era uno de los más críticos con Pedro Sánchez, ¿no? Consideraban que había salido debilitado en las elecciones que él mismo se empeñó en convocar, pero alertaba de que Pedro Sánchez no tenía ninguna buena opción de gobierno. Pero al final de su editorial, porque, por ejemplo, decía, en un mundo ideal, pues una coalición entre PP y PSOE sobre grandes temas, grandes acuerdos de Estado, podía ser una opción, pero lo veía complicado con una extrema derecha habiendo sacado 52 escaños y pudiendo enarbolar la oposición. Esto hablaba de una perspectiva peligrosa, en este sentido era bastante realista de lo que esto podía suponer. Y el último párrafo de ese editorial señalaba que probablemente la mejor opción para España, o digamos la menos mala, incluso para el propio Financial Times, era esta que se está empezando a perfilar, ¿no? Un acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, con el apoyo del resto de fuerzas pues de izquierdas y, digamos, de ámbito territorial no independentistas, y quizá con la abstención o el apoyo de Esquerra o de Ciudadanos. El propio Financial Times ya veía, a tenor del resultado del 10N, que quizá era la opción que se iba a abrir paso y la única posible. Así que, bueno, veremos a ver luego cómo lo reciben, pero desde fuera ya os digo que hay bastante, digamos, comprensión, incluso hasta un cierto alivio ante esta perspectiva. Bueno, pues eso lo iremos analizando todos los días. Hoy, en todo caso, te quería preguntar, Pilar, sobre la crisis que se ha desatado en Bolivia. Ayer, Evo Morales llegó a México. Sí, esto ha sido muy comentado, muy seguido. Sigue siendo un tema que es portada en la mayor parte de la prensa, sobre todo de la región, ¿no? En todos los medios latinoamericanos, incluso en algunos estadounidenses, porque se ve esta crisis de Bolivia con muchísima preocupación, lo que hablábamos ayer. Ayer me preguntabas, ¿hay consenso en que ha habido un golpe de Estado? Pues desgraciadamente no hay ese consenso. Hay una cierta división a nivel regional y, por ejemplo, se había acusado a la OEA de mantenerse un poco al margen, y ayer tuvieron una reunión y el presidente incluso dijo entrever dijo algo así como que el golpe de Estado en Bolivia había sido cuando Evo Morales cometió el fraude electoral con las elecciones del 20 de octubre. Es decir, hay una especie de división entre, digamos, el bloque más de países más conservadores, a los que se ha sumado Estados Unidos, que celebran, que digamos que no critican esta situación que está viviendo Bolivia, y luego el otro bloque de países, digamos, más progresistas, que claramente denuncian la situación y ven que lo que se ha producido es un golpe de Estado. Es también muy llamativo el hecho de que Yanine Áñez, la nueva autoproclamada presidenta de Bolivia, pues fuera la vicepresidenta segunda del Senado. Es decir, que todos los demás, esto también ya es portada y es la foto de portada en muchos medios, destacando que es la presidenta interina, pero en la letra pequeña se destaca que es una situación muy anómala. Entre otras cosas, ella es presidenta porque todos los demás candidatos previstos en la sucesión han renunciado a ello, ¿no? Es decir, ella es además opositora de Evo Morales y está enarbolando esta situación, pero hay una gran sensación de interinidad y de provisionalidad, ¿no? Y se comenta y se resalta sobre todo que es una situación muy anómala y en la que el ejército sigue presente en la calle y sigue habiendo, pues eso, una falta de democracia y una situación que preocupa mucho y que se está denunciando. Ya os digo que los bloques están un poco divididos, pues Brasil, Estados Unidos también se ha sumado a estos países que han firmado una carta y han evitado hablar de golpe de Estado, mientras otros, Argentina, México, pues son mucho más categóricos y mucho más contundentes al respecto. Pero de momento, está por ver qué va a pasar, pero mucha preocupación. Desde luego el foco está puesto y habrá que ver cómo van dando pasos en Bolivia en estas próximas horas. Yanine Áñez, que en efecto se autoproclamó la sucesora. De manera constitucional voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Asumió la presidencia del Senado, decía, por cierto, veíamos en la BBC, la renuncia de Evo Morales. La senadora Yanine Áñez asume la presidencia de Bolivia y el expresidente ya la acusa de autoproclamarse en este golpe de Estado encubierto. Ayer llegaba Evo Morales a México. Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado.
Un golpe de Estado, así lo ha catalogado también Evo Morales. Pero fijaos, cuando le preguntan a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, si estamos ante un golpe de Estado, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dice, golpe de Estado, el golpe será el que ejerció Evo Morales con fraude electoral. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder. Bueno, pues eso decían desde la OEA. Aunque conviene recordar, hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, era entrevistado en el programa La Pizarra y allí precisamente criticó a la OEA. Decía, lo que está haciendo le resta autoridad para futuros procesos electorales. Me parece muy bien que el señor Mesa y la oposición cuestionen esas elecciones, pero para eso tiene los cauces legales del recurso y demás. Y sobre todo cuando el gobierno del presidente Evo Morales y el tribunal ha ofrecido auditoría total, una auditoría. En fin, espero que eso quede claro, que se acepte la auditoría. Y claro, lo de la OEA es ser una organización que defiende los valores democráticos, que entre otros el más importante es el de la legalidad, que considere que la legalidad es tan flexible como un chicle, ¿no? Y diga, bueno, mire, ¿cómo está esto ajustado? Pues vamos a repetir. Oiga, pero si es que la ley dice lo que dice. Entonces, si hoy nos saltamos la ley, mañana usted está diciendo que cualquiera se puede saltar la ley a partir de un proceso electoral. O sea, lo que ha hecho la OEA le ha dejado en una situación de falta completa de autoridad para el futuro en temas electorales. Así que muy complicada la situación precisamente en Bolivia, una gran expectación internacional, pero digamos con el foco puesto en este golpe de Estado, aunque también tal y como estamos observando y estamos asistiendo también a una gran guerra por el relato. ¿Quién está detrás realmente? ¿Qué podemos esperar? ¿A quién podemos señalar como artífices de este golpe de Estado? Bueno, no hay más que darse un paseo por las redes sociales para darse cuenta de la manera en la que están siendo manejadas, también con la intervención indirecta de los Estados Unidos, está siendo manejada el relevo de poder en Bolivia. En todo caso, como la situación es muy grave, es muy preocupante y puede desembocar en cualquier escenario, lo que sí que hacemos es aprovechar para enviar un fuerte abrazo a los oyentes que tienen amigos, familiares allí o que nos escuchan desde ese país. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Hay alguien con quien hoy hay motivos de alegría y de celebración, con quien hoy teníamos mucho interés en contactar. Ese es Javier Gallego Carne Cruda. Buenos días, el motor de la conciliación, el ejemplo de la coalición que se ha vivido en este programa, que se extiende hasta lugares insospechados en la política nacional. Buenos días, Javi. Querido líder de la resistencia, hemos sido precursores, hemos marcado la vía a seguir.
han seguido nuestro camino. Nosotros somos el faro y la guía. Siempre por delante, siempre fuimos unos pioneros. ¿Te das cuenta? Siempre observando desde ahí. Sí, pero, sí. Oye, en efecto, lo que sí que hay es una euforia y una gran alegría por este inicio. Fíjate que tú eras más optimista que yo. El propio domingo por la noche decías, hombre, es que tiene que pasar y yo veo que puede pasar. Y yo te decía, bueno, vamos a ver, yo no veo nada claro de esto. Pues mira. Sí, es verdad que tú tenías una noche negra, que fue negra en muchos sentidos, la noche del domingo, y yo, sin embargo, viendo los resultados también atisbaba buenas posibilidades en muchos sentidos, en el sentido de que es el Parlamento más plural de toda la democracia y en el sentido de que no había otra forma de hacer gobierno que con la izquierda. Y así se ha demostrado. Al final, de hecho, la debilidad mutua que han sacado ambos en las elecciones les obliga a buscarse para fortalecerse. Y aparte de la amenaza del neofranquismo que ha rompido con esa fuerza en el Parlamento, también les obliga a este acuerdo de emergencia, porque la verdad es que lo han hecho en 48 horas lo que no pudieron hacer en 7 meses, que por supuesto es una queja de lo más legítima por parte de la ciudadanía, de que por qué no lo hicieron antes, por qué hemos tenido que pasar por 2 elecciones, por 2 investiduras, por el auge de la ultraderecha, por el incendio en Cataluña. En fin, también es verdad que es una partida de ajedrez, que al final la política no deja de serlo, cuando cambian las posiciones de las piezas, cambia la partida. Y efectivamente no estamos en el mismo sitio, en el mismo lugar del tablero que estábamos en verano. Así que ahora también se han visto forzados por las circunstancias y lo que hace falta es que consigan hacer un gobierno lo suficientemente estable, fuerte y duradero para hacer frente a las presiones de la derecha, que ya está berreando. Era excitante ver cómo ayer lloraban en redes sociales de una manera ostentosa y estentoria. Sí, ¿cuánto valen las lágrimas de Abascal? ¿Qué precio tienen las lágrimas de...? Sí, señor. Pues fíjate, yo no sé si he las disfrutado caritas más de los con la progres risa. el domingo. Claro. Yo no sé si he disfrutado más con las risas de alegría de la izquierda de este país o con los lloros de rabia de la derecha y la ultraderecha. El caso es que van a tener que resistir esas presiones, que esperemos que no den pasos atrás por eso, que las va a haber muy fuertes, porque además el tema de Cataluña va a ser un lugar de desencuentro y de combate, y luego además las presiones de la oligarquía y el poder financiero de este país, que ya se manifestó ayer a través del Círculo de Empresarios, que había pedido unas nuevas elecciones y ahora no le gusta el resultado, porque ellos hasta que no votemos lo que ellos quieren no les gusta, y dicen que están consternados, la palabra literal que utilizó el presidente del Círculo. Pues mire, señor, es que esto es la democracia, y las cosas funcionan así. Afortunadamente todavía el pueblo tiene algo que decir, y afortunadamente ha dicho que hay que pensar más en las personas y menos en las élites y minorías. A ver si es verdad que el gobierno de coalición demuestra que es capaz de hacerlo, porque ahora mismo tiene una responsabilidad histórica. Creo que es un momento histórico porque es el primer gobierno de coalición de la izquierda desde la Segunda República, 85 años desde un gobierno con fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, y el primer gobierno nacional con un partido nacido del 15M. Eso es histórico. Y ahora tienen una oportunidad histórica de ser en el sur de Europa, junto con Portugal, los que reviertan la tendencia hacia la extrema derecha que estamos viviendo en todo el mundo. Oye, si fracasan, también dejarán paso a esa ultraderecha. Sí, hay muchos retos y en efecto la decepción no es compleja, porque es verdad que también hay muchas exigencias por parte de los propios ciudadanos, que cada vez son más exigentes en ese sentido. Oye, ¿con qué vais hoy? Veo que estáis poniendo mucho énfasis, mucho foco en la ingobernable, que recordamos... Sí, vamos a empezar con una conexión allí, porque la acaban de desalojar. Pues esta noche a las 3 de la madrugada casi parece una respuesta, esa respuesta rabiosa al cierre del gobierno de coalición, porque de repente aprovechan justo esta noche para tensionar en un centro que al final se ha convertido emblemático por estar en Madrid, que al final tiene foco mediático, y porque ha sido también un referente para todos los movimientos sociales de izquierdas, que en el fondo son los que alientan y apoyan a un partido como Unidas Podemos. Entonces parece como un ataque en la línea de flotación, pero en fin, como siempre se ha dicho en la ingobernable y en todos los centros sociales, la vida no se puede desalojar, así que esta marea encontrará su cauce en cualquier otro edificio al que volverán a dar vida, porque eso es lo que hacen los movimientos sociales en aquellos edificios que además han sido abandonados por manos privadas y también a veces por manos públicas. Sí, muchas veces la Y nosotros vamos perdóname. No, dispara. No, que nosotros vamos, casualmente hoy tenemos un programa con Ángel Escaso,
que acaba de publicar un libro sobre las grandes cartas de amor de la literatura, sobre la correspondencia amorosa de grandes escritoras. Y en un día como hoy, después de esa carta de amor que firmaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues nos parecía que casi la casualidad nos ha traído esto que parece una causalidad. Entonces vamos a hablar de amor, vamos a hablar de amor, que es tan necesario en estos tiempos de odio, y vamos a aprovechar además para preguntarle a Ángeles qué le parece esa carta de amor que se han escrito. Y luego además es que el libro es apasionante, se llama Quiero escribirte esta noche una carta de amor, y he estado leyendo las cartas y recomiendo muchísimo la lectura del libro. Qué bonito, mira, qué bonita recomendación. Cartas encendidas, encendidísimas. Creo que de verdad que vais a disfrutar. Yo no he terminado de leer el libro, pero las cartas son impresionantes, porque claro, son cartas de una pasión desbordada. Qué bien. Y qué de mujeres, además de escritoras. Pues mira, os vamos a escuchar con mucha atención, Javi, mucho ánimo, mucha suerte y mucho amor. Que haya amor, que fluya el amor. Mucho amor. En la coalición. Mucho amor. Gracias, cuídate, Javi. Amor para toda la resistencia. Un abrazo. Adiós, igualmente. Adiós. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y en la agenda de la cafetera tenemos que seguir el rastro del barco Aitamari, porque ha desafiado la prohibición del gobierno y zarpó hacia el Mediterráneo central para salvar vidas. Así lo titulaban varios medios digitales y hablaban de que, efectivamente, tras un año de espera y trabas administrativas, este barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario navega a la zona de salvamento maltesa para prestar ayuda humanitaria. Dicen que el gobierno, además, recuerdan que el gobierno amenazó a la ONG con multas de hasta 901.000 euros si rescataba. El caso es que el presidente de la organización dice: nosotros vamos a actuar dentro de la ley, pero no sabemos qué consecuencias puede tener. El caso es también que nos tenemos que ir hasta la Junta de Andalucía, porque, dice el diario.es, vende como propias intervenciones en fosas del franquismo que financia el Ministerio de Justicia. Varias personas nos enviabais esta información desde allí, desde Andalucía, y es que el gobierno andaluz, que hay que recordar que es
un gobierno de PP y Ciudadanos sostenido por la extrema derecha, autoriza, entre comillas, abrir nuevas fosas con víctimas del fascismo, pero omite que los trabajos serán pagados precisamente por el Gobierno de España y no por la Junta. La Junta tiene que dar ese permiso final a los trabajos en fosas del franquismo, como exige la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Y es que el Ministerio de Justicia ha iniciado además una campaña para abrir 15 fosas en 5 regiones, entre ellas 6 en suelo andaluz: en Puente Genil, Córdoba, en Hinojos y Nerva, en Huelva, en Écija, Sevilla, Pinos Genil, en Granada y el puerto de Santa María, en Cádiz. Y el caso es que ahora, después de pues todo ese discurso propagandístico de la extrema derecha contra la Ley de Memoria Histórica andaluza y contra la exhumación en fosas, ahora se apunta en el tanto de vender como propias intervenciones en fosas del franquismo cuando realmente las está financiando el Ministerio. Además, también nos enviáis esta información que tiene que ver con el accidente de Angrois. La audiencia reabre la instrucción sobre Angrois para investigar la denuncia de borrado de datos por parte de Talgo. Nos enviáis esta información que publica Infolibre, en la que asegura que la reapertura llega 6 años después de la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos en la curva de Agrandeira. Hasta el momento estaban imputados el maquinista del convoy y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif. Ahora, un extrabajador asegura que responsables de Talgo ordenaron que se eliminasen informaciones sobre averías del tren pasadas escasas horas del siniestro. Por eso explican que la audiencia reabre la instrucción de este caso para investigar la denuncia de borrado de datos por parte de Talgo. Y también hacíais referencia a Nacho Blanco, Ismael Ruiz, con el hashtag de hoy de la cafetera. Hacíais referencia a eso mismo, a que la policía ha desalojado un centro social en Madrid, La Ingobernable, y el desalojo se ha producido, según denuncian los responsables del propio centro, se ha producido por la fuerza y sin diálogo ni previo aviso. El colectivo lleva funcionando desde hace 2 años y medio en este edificio y mantienen que gracias a esta ocupación se destapó, dicen, otro pelotazo del Partido Popular que había regalado el edificio público a una fundación afín. Por el edificio han pasado más de 150 colectivos ecologistas, feministas, defensores de la vivienda y antifascistas. Semanalmente han acudido a las actividades realizadas en el centro más de 1.000 personas, según datos del propio centro, y este miércoles ha sido desalojado. Y para finalizar la agenda de la cafetera, hay que poner el foco nuevamente en un posible caso de violencia machista. La Guardia Civil investiga si la muerte de una mujer en Tolox, en Málaga, es un caso de violencia machista. La Guardia Civil encontró este mismo martes por la tarde el cuerpo sin vida de esta mujer de 58 años, según informaban fuentes de la delegación de la subdelegación del Gobierno de Málaga. Se investiga ahora si es un caso de violencia machista, y es que el cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia y fue hallado, como digo, en una vivienda en Tolox, en Málaga. Hay que recordar que hasta la fecha, y sin contar este posible caso, ya son 51 mujeres asesinadas en España por su pareja o expareja en lo que llevamos de año. En 2019, una cifra de asesinatos que ya supera a las de todo 2018, en el que se produjeron 50 asesinatos a manos de su pareja o expareja, 50 asesinatos machistas. Bueno, pues así están las cosas. Esta es la fotografía del mundo en el que vivimos. Esta es la situación, la imagen. Yo lo que veo es bastante optimismo. Os abro los micros. Para si en algún momento tienes que toser o quieres desaparecer. No sé, porque es que la estoy escuchando. Yo tengo un pequeño pinganillo, en realidad un pequeño auricular en uno de los oídos y los cascos colocados encima. Pero a través de ese pequeño auricular escucho a Pai, aunque no esté saliendo en emisión en este momento. Entonces, ahora mientras estábamos escuchando a María hablar, escuchaba a una Pai que le faltaba ser intervenida de emergencia. Echando el pulmón casi. Echando el pulmón. Entonces, si necesitas en cualquier caso parar o beber agua o cualquier cosa, ya sabes que la Resistencia Cafetera está siempre al quite para socorrerte. Lo comprenderá, ¿no? Lo comprenderá sin ninguna duda. Pero vamos, ya tengo yo el dedo preparado en el gatillo censurador para cortarlos. Me alegro, eso me tranquiliza, sí. Sí, ya os Bueno, gustaría. Afortunadamente no nos lo puedes pegar a través de las ondas. Eso sí. Eso sí, ya os gustaría tener cierto, sí. el voto censor como tengo yo aquí, así para cortar. Ya que vas a decir eso, un ¿no? virus propagador de ondas.
El virus propagador, sí, ya hablaremos algún día. Además. Propaguemos mejor el virus del amor. Claro, también. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pai? ¿Hay coalición acaso? No, está poniendo muy caliente. Esta mañana en la cafetera. El café se está poniendo... A favor de las coaliciones y del diálogo siempre. ¿Has visto? Ayer los memes, la verdad es que lo Es que lo del abrazo. Lo de internet, pero bueno... Había varios tweets que decían, ojalá alguien me abrace como abraza a Pablo a Pedro. Sí. Ay, cuánto destapa eso. Había uno brutal que circulaba por las redes sociales que decía que... ¿Escuchaste lo de la mamada entonces? Iba por ti, ¿no? Sí, o sea, brutal. Había algunos que iban muy cargaditos en las redes y en el WhatsApp. Que hilaban muy finos, sí. Hilaban muy finos, sí. Pero había algunos muy ingeniosos, me gustaba mucho. Dice, lo de la mamada lo dije por ti, y contestaba Pedro, lo sé, tonto. Ay, pero sí que es verdad, hicieron muchas coñas con lo de la reconciliación. Porque decían, claro, primero viene la discusión, el drama, una relación se rompe durante 4 meses, pero después de esos 4 meses la reconciliación tiene una sonrisa que no te cabe en la cara, sí, ¿no? Pero yo lo de la reconciliación normalmente no son tan plácidas. O sea, sí, vale, hay una reconciliación, pero siempre hay algún reprochito. Pero lo que no, es que no se... Pero cuanto más fuerte es la discusión, más fuerte es la reconciliación. No lo sé, depende. Suele ser proporcional. Pero qué paradoja, de todas formas. Claro, es bastante sorprendente lo que ocurrió. También pilló a todo el mundo con el pie cambiado, ¿no? Pilló con mucha... Sobre todo la rapidez, es decir, al final que durante 4 meses no fueran capaces ni de avanzar prácticamente, porque esa era la sensación que dieran, y que en 48 horas fueran capaces de firmar el acuerdo, claramente lo que decían, ¿no? Necesitaban unas terceras elecciones o necesitaban otras elecciones más para convencerse, pero es un poco triste que hayamos tenido que llegar a este punto en el que además pues tenemos una extrema derecha envalentonada y muy reforzada, que además va a hacer presión y va a hacer oposición con todo lo que eso implica. Y claro, es una rectificación en el fondo a la política que han llevado a cabo durante varios meses, que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero nos hemos dejado algo en el camino, que no se nos olvide. Sobre los tremending topics, esto está... Bueno, claro, la respuesta de Rosa Díez. Que hace Público.es, hace siempre una selección de los memes más ingeniosos, y tienen algunos que son brutales. Hay uno que se ve a Pablo Iglesias en una reunión con Pedro Sánchez y dice... Anacleto Panceto, verás, Pablo, la culpa de que no durmiera bien al final era del colchón. El colchón, esa me encanta. Es que eso es muy bueno. Y luego la reacción, es verdad, Rosa Díez, que además ayer se impulsó un hashtag que fue trending topic, Fach and Furious, Fachas and Furious, Fach and Furious. Sí, que si no recuerdo mal lo impulsó Javier Durán y dijo, venga, vamos a hacer un hilo con Fach and Furious, pues recopilando todas las reacciones de la derecha al acuerdo. Y claro, pues se hizo trending topic. Sí, muy... No esperábamos menos, tampoco. Mucha tela. Cumplieron con lo establecido. Con las expectativas. Sí. Y... Siempre lo hacen. También es verdad que yo creo que no estaba... A mí lo que me chocó, al menos, creo que no estábamos muy acostumbrados a ver en el mismo plano la sonrisa de Pedro y de Pablo, ¿no? Entonces, era como muy raro. No, pero es que no ha sido una sonrisa, ha sido una sonrisa de oreja a oreja. Sí, o sea, ha sido una era especie como... de gesto ahí. Bueno, sí. Por cierto, se habla mucho en las últimas horas de... La verdad es que es muy ingenioso. Resulta que estaban entrevistando a ni más ni menos que el representante de Vox, que se llama Bertrand Dongo. Sabéis que Bertrand Dongo es negro, pero sin embargo se ha alineado con los postulados de Vox, racismo, inmigración, etcétera, etcétera. Entonces le estaba preguntando un reportero, esta situación que a un miembro de extrema derecha se le pregunte por esto, claro, él juega con, digamos, la legitimidad moral que le da el hecho de ser de otra raza en un partido que es radicalmente racista. Pero se produjo una situación bien interesante, bien curiosa, bien singular. El reportero vació el discurso de la extrema derecha con una sola reflexión. ¿Queréis escuchar el momento? Porque fue absolutamente maravilloso. Por ejemplo, ¿no es partidario de que si alguien comete un delito, un inmigrante, de expulsarle del país? Sin lugar a dudas. Sea el inmigrante que sea. Sea el inmigrante que sea. Una vez ha conseguido los papeles, si no se comporta como es debido... Tú, por ejemplo, habrías expulsado a Ronaldo antes de lo que lo hizo Florentino, entonces. No sé a qué te refieres. Por delitos fiscales. Hombre, yo ahí no voy a entrar. Yo no trabajo en Hacienda, ¿no?
cómo vaciar el discurso de la extrema derecha, o sea... Y que no es racismo, es apolofobia. Yo ahí no voy a entrar, claro. Bueno, no sé, es que en esos temas yo no me pronuncio. Brutal, la imagen es brutal. Claro, no es una cuestión de racismo lo que defiende esta gente, lo que defiende es una campaña contra los pobres, básicamente. Brutal. Bueno, pues así está el... Es muy bueno este reportero, y además está en el intermedio. Y sí, creo que el clip era del intermedio, de hecho. Más, disparad más cosas. Contadnos más cosas de lo que se está moviendo. En realidad esto es un poco lo que decía el libro de Facha, ¿no? Jason Stanley, que al final, que al final lo que hay que hacer es poner el foco en las cosas que realmente son importantes y no comprarles el discurso. Si les puedes encima pues dejar en evidencia, mejor, pero sobre todo eso, poner las contradicciones claramente sobre la mesa para que ellos mismos se retraten. Los Picapiedra predijeron el acuerdo de gobierno. Por una vez no fueron los Simpson, Pedro y Pablo firmando y abrazándose. La verdad es que las imágenes del abrazo y las caras de amabilidad y alegría pues también tienen su... También yo creo que es una buena manera de presentarlo, ¿no? Porque yo creo que eso molesta mucho más a los adversarios, ¿no? Que tú aparezcas con una sonrisa, con felicidad y que las portadas aparezcan con esas imágenes, ¿no? Mucho más que si apareciesen serios, malhumorados, ¿no? Porque es como que le están dando, yo creo que con esa sonrisa, ¿no? Pues les están dando bastante... Hombre, y Adriana Lastra, con un golpe de ingenio y así de afilado dedo en el ojo, dijo tra-tra. Tra-tra, la Rosalía. Tra-tra, la Rosalía. Y publicó el texto del acuerdo. Bueno, de hecho, ahora que lo recuerdo, que Bryce Eje tuvo un tuit también muy comentado porque dijo, Rosalía ha desbloqueado a España. Rosalía es que ha tenido una polémica en las... Rosalía es una cantante muy conocida española, supongo que la conocéis también fuera de España, porque tiene un gran protagonismo ya internacional en la música latina, y Rosalía publicó un tuit mandando a la mierda a Vox, fuck Vox, que te jodan Vox. Y entonces esto fue contestado por la formación de ultraderecha. Le dijeron, claro, algunos, los millonarios que os podéis permitir... estas cosas. El lujo de no tener patria. El lujo de no tener patria y vivir fuera de España. Que yo si soy ella le digo, sí, justo a los que queréis bajar los impuestos vosotros. Y ya sigues en la espiral claro. Esta de la contestación y de la tal. Pero Rosalía tuvo un gran protagonismo y entonces, bueno, pues también en estas últimas horas también se la ha estado alabando mucho desde el progresismo y, en fin, criticándola extraordinariamente desde las filas más derechistas. Bueno, pero también es lo que apuntaban varios tweets que decían, evidentemente, Rosalía no es una activista como tal, pero sí que es verdad que llega mucha gente y es importante, y yo creo que hay que poner en valor la valentía de con tu imagen expresarte políticamente, ¿no? Y tener cierta conciencia social, al menos en esto. Sobre todo porque además se podría decir que Vox está de moda. Y es verdad que para un personaje que llega al gran público, posicionarte contra algo que está de moda no es tan fácil, no es gratuito. De hecho, también le han llovido críticas de una parte de la tuitosfera y en este sentido tiene mucho más valor. Yo creo que al final ante la disyuntiva de quedarse callado, decir algo pese a poder ponerse en contra de mucha gente, pues decidió hablar y por lo menos con este tuit mostrar su preocupación o su posición ante Vox, ¿no? Que es algo que además otros artistas no se han atrevido, no se han visto en la posición de hacerlo. Y yo creo que por eso también hay que ponerlo en valor, porque podría no haberlo hecho. Sí, porque muchas veces se discute dónde deben estar las figuras públicas y claro, se dice, bueno, pero es que ¿qué es una declaración al final? Y dice, bueno, pues una declaración, entre otras cosas, es romper con su mercado directamente, claro. ¿No? O sea, que implica, claro. Desde luego, un gesto de valentía, sin ninguna duda, ¿no? Pues se posiciona además de forma muy dura, y ha habido una parte de la derecha, no ya de la ultraderecha, que se le ha echado encima a Rosalía, ¿no? Y entonces ahora, pues oye, aguanta ese... Bueno, pero yo creo que está bien que desde tu posición, una posición como la que se encuentra Rosalía, generen esa fisura, ¿no? Esa fisura en la agenda pública y que, bueno, pues llegando a todos sus fans, que además la mayoría son gente joven, pues que haya un posicionamiento y que les diga a sus fans hay que posicionarse a favor de la democracia y en contra del fascismo.
Es que yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Quizá también ella es muy joven y hay mucha gente de esa edad que podría sentirse ajeno a lo que está pasando, y sin embargo ella misma y bastante más gente joven, porque mi hija me comentaba también de mensajes en Instagram de gente que intenta llamar atención, sí son conscientes de que Vox es un peligro, que no es un partido como tal, no es ni siquiera un partido de derecha y as usual, ¿no? Al tipo, y que ahí hay un riesgo y que es necesario denunciarlo, poner el foco y que todos seamos conscientes de ello. Así que, bueno, y más memes que hemos visto también, algunos muy Desatranques Jaén. Cómo me gusta el community manager de Desatranques Jaén. Qué habilidad. Dice, volvemos a Jaén con la satisfacción del trabajo bien hecho. De nada Sánchez Castejón, de nada Pablo Iglesias. Paz y amor. Desatranques Jaén, que sabéis que es una empresa de desatrancos de tuberías, de retretes, de desbloqueo, ¿no? De desbloqueo, básicamente. Y entonces se han hecho muy populares. Oye, tiene 69.000 seguidores en las redes, pero es que su camión se ha convertido en icónico. La gente se hace fotografías de lo graciosos, de lo simpáticos que son, siempre expresándose en las redes sociales. Desatranques Jaén, vamos a desatrancar. Y tienen hasta banda sonora. Queremos verte feliz. Desearte una Navidad con alegría, paz y amor, y al viejo año despedir. Que el próximo sea mejor, puedas tus sueños cumplir. Vamos a desatrancar, queremos verte feliz. Vamos a desatrancar, queremos verte feliz. Nos gusta verte feliz. Vamos a desatrancar, queremos verte feliz. Desatranques Jaén, que les desea felices fiestas, y ayer publicaba ese mensaje en Twitter diciendo volvemos a Jaén con la satisfacción del trabajo bien hecho, y siempre están muy ingeniosamente, muy simpáticos, lanzando y, bueno, colocándose así en temas relacionados con la actualidad y jugando con la actualidad en sus tweets, y entonces se han convertido en un generador de memes absolutamente formidable, y todo el mundo quiere una camiseta de Desatranques Jaén, y yo quiero una camiseta de Desatranques Jaén. Me voy a comprar una camiseta de Desatranques Jaén para llevármela. Nosotros desbloqueamos a España. Sí, está... Especialmente esta semana, ¿no? Sí. Dice, tuvimos que adelantar la felicitación de Navidad, pero mereció la pena. Dice, vamos a desatrancar, decían. Y entonces la gente ha enviado los memes y ya es, gracias a Desatranques Jaén por hacer vuestra magia. Ya tocaba que alguien desatascase la creación de un nuevo gobierno. Y entonces aparece la fotografía entrando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y alguien ha insertado con Photoshop un camión de Desatranques Jaén, pero muy bien hecho, muy simpático, muy gracioso, así entre unos y otros. Así que es la cosa. Y bueno, hasta el punto de que llega siempre hasta Wyoming, a los programas así de humor, hace alusiones a Desatranques Jaén. Fíjate, una cuenta de una compañía de desatranques. Qué inteligentes. Jaén, muy brillantes y con un sentido del humor muy simpático, muy bien llevado. Y así está el mundo, queridos amiguitos. Así son los días de Los días de nuestra vida. Los días de nuestra vida. Y poco a poco van pasando las estas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sí, que hoy tenemos que dar especialmente las gracias porque ayer hicimos una llamada de urgencia, una llamada de emergencia a los mecenas. Si fuiste alguna vez mecenas y puedes volver a serlo, o si nunca lo has sido y estabas dudando si hacerte, o si tienes a algún amigo al que esté interesado en hacerte mecenas, lánzate, ayúdanos, échanos una mano. Vienen tiempos de construcción, vienen tiempos en los que tenemos que estar bien arremangados. Y decíamos, son tiempos para él. Así que Pilar, José Ortiz, muchísimas gracias. María Concepción, Ibai, Francisco, Olga Monserrat, Juan Robles, un montón de gente que se ha sumado a la familia en esta llamada. Así que si estáis en esa situación, os lo agradecemos enormemente. Y con esto nos vamos a marchar. Vamos a ir. Ya está, ¿no? Sí, vale. Desatrancando la cafetera. Vamos a desatrancar la cafetera. Sí. Una vez que se ha desbloqueado la cosa, podemos respirar un poco, ¿no? Eso, tú dale. Yo con dificultad. Vamos a llamar a Desatranques Jaén para que vaya directamente a casa de Pilar de la Peña. A desatrancar esas fosas nasales. Gracias, Serán bien Pai. recibidos, sí. Cuídate mucho, tómate algo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Mary. Muchas mañana. Gracias. Y gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, por vuestra participación a lo largo del programa, por formar parte de esta gigantesca familia que es La Cafetera y hacer posible este proyecto. Estás escuchando La Cafetera,
Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola allí donde estés. Hasta mañana. ¿Queréis lo hacemos? Decíamos por aquí que si llamamos a Desatranques Jaén. ¿Qué queréis que llamemos? A Desatranques Jaén. A ver si se van a enfadar. ¿Tú crees que se van a enfadar? Se van a enfadar de Desatranques Jaén. Estarán encantados de la vida de que se ha reconocido. Hombre, pone su servicio urgente las 24 horas. Esto es súper urgente. urgente. Su servicio a la patria. Claro. Vamos a ver. Vamos a llamar a todos porque es para agradecer. Apúntate lo que les vas a decir. No, apuntar nada. Les vamos a agradecer públicamente su tarea encomiable para desatrancar las cañerías del Estado, básicamente, que son la fontanería del Estado. Entonces, vamos a llamar este número de teléfono así, Desatranques Jaén. Esto puede ser interesante, ¿eh? Esto que acabas de decir, las cloacas y sí. De cara a... Que tienen una tarea con las cloacas, esto también lo tenemos que decir. Que vamos. Desatranques Jaén, dígame. Desatranques Jaén, buenos días. Le habla la cafetera de Radio Cable. Esto es un programa de radio y llamamos para felicitarles públicamente, para darles las gracias. Muchísimas gracias. Por su actividad de desbloqueo popular, de desbloqueo social, de desbloqueo político. Oye, que queremos felicitaros en serio. Estamos absolutamente abrumados con vuestras campañas de Twitter. Nos hacen mucha gracia, nos gustan mucho. Y como hemos visto esta última campaña que habéis lanzado, Vamos a Desatrancar, hemos dicho, vamos a llamarles en directo para felicitarles. Parece que hemos conseguido algo, ¿no? Habéis conseguido algo. Ahora tenéis una ardua tarea con las cloacas del Estado, hemos pensado. Eso ya es la segunda parte. Eso, la parte de limpieza ya es la segunda parte. Ahí os vais a tener que empeñar a fondo, vais a tener que operar con toda la maquinaria. Ahí va que hay que ir con todos los medios. Que te pongamos. Enhorabuena, de verdad. Oye, muchas gracias y muchas gracias por vuestro sentido del humor y por vuestra mirada siempre. No, gracias a vosotros por seguirnos. Gracias a vosotros somos lo que somos. Oye, que sepáis que me voy a hacer con una camiseta, me la voy a poner cuando vaya a las tertulias en televisión, al Rojo Vivo, me voy a poner mi camiseta de Desatranques Jaén. O sea... Pues encantado. Para nosotros, perfecto. O con Ana Rosa Quintana, alguna cosa de estas. O sea, me voy a hacer perfecto. Desatranques Jaén, gracias de corazón por desbloquearlo todo, por estar siempre ahí con vuestro humor. Un abrazo. Gracias. Qué majos que son. Sí. Así, pues ya hemos hablado con Desatranques. Es después de haber desbloqueado España, ¿verdad? Fíjate, han salvado España del bloqueo político y de la extrema derecha, y tan humildes, y ahí haciendo su trabajo, como buenos españoles. Esta sí es la España que madruga. Que los llamas a cualquier hora, mira, teléfono de urgencia, 24 horas, servicio urgente. Estos sí madrugan. Qué bueno. La España que madruga. Mandruga. La España que madruga no es lo mismo que la España mendruga, que son dos conceptos bien diferenciados, ¿sabes? En fin, Desatranques Jaén, que muy majos. Muy bien. Bueno, ahora sí que nos vamos, ahora ¿no? Sí. Venga, cuidarse. No. Gracias en nombre de todas. Qué bonitos son. Ha flipado, también te lo digo. ¿Sabes? Hombre, ahora estará con sus compañeros ahí diciendo, oye, que es que han llamado a un programa de radio. Total, si queréis... Yo les he dicho que sí a todo. Si queréis volvemos a llamar a la farmacia. Eso sí que tienen WhatsApp. Para ver... Que ya no necesitamos los preservativos, Oiga, que estamos de celebración. Que necesito algo para desatrancar. Me podría vender unos preservativos que esta noche quiero juerga celebratoria. Que hay que dejar el pabellón bien alto. El mástil bien alto. ¿Tiene algo para el mástil? Oye, pues esto iba a ser una risión. Sí, llama, dices, sois malos, ¿Tú crees que seguirá esa mujer en esa no te dijo, o sea, no podrías preguntar por ella ni saber qué tal le ha ido todo? No recuerdo el nombre. Joder, pero qué pena, supongo... porque podrías preguntar por ella y... Estará dando hijos al servicio de Dios. Bueno, hoy no, o igual después de esa llamada que su no concepto de la vida ha cambiado. No es por vicio ni fornicio, sino por dar hijos al servicio. Que decían en Como agua para chocolate. Fer se ha desatado, dice, ay, uy, que hay llamada a la farmacéutica, pim, pum, aquí en la cafetera, todo puede pasar, amigo. Pero tampoco te acuerdas de la farmacia. Sí, sé perfectamente cuál es, la tengo muy ubicada, pero hay varias en Madrid, que no coinciden en las tesis del poliamor. Te lo ponen en el cartel. Sí. Aquí no se venden preservativos, aquí se generan niños. Claro. Por el derecho a la vida, aquí por el derecho a la vida no vendemos látex ni nada que se le pueda parecer. Venden guantes de cocina. Todo puede valer en una emergencia, señorita. No vendemos preservativos, pero si no los usas, vendemos todo lo demás que vas a necesitar, ¿no? Yo creo que luego los preservativos los compran en otras farmacias. ¿Quiénes, ellos? Sí. ¿Los dueños? Sí.
No lo ¿Cómo? sé. O sea, en su vida, ¿cómo? O sea, no pueden No te metas estar... con las convicciones de los... Bueno, no, igual se toman la píldora. Claro, dicen, no, preservativo no, pero píldora, bueno. En fin. Bueno, pues así está la cosa. Preservativos luminosos. Gracias, Pai. Gracias, Mary. Ahora sí. Gracias. Nos vamos. Sí. Adiós esta mañana. Gracias a cafeteros. vosotros. Sed malos. Portaos mal. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.